me preguntaron una cuestión extremadamente delicada y compleja, donde no hay un sí y no, un blanco y negro. Entonces, como introducción a la respuesta, después digo cuál es la pregunta, pero como introducción a la respuesta, todo lo que voy a explicar es en forma general, o sea, no se debe extraer de aquí ninguna cuestión específica y decir el rabino permitió hacer esto, el rabino prohibió hacer aquello, y por lo tanto vamos a actuar y hacer esto y aquello. Esto se llama un psak din. Un psak din significa una decisión alágica concreta, se debe hacer esto, no se debe hacer aquello, y a partir de esto se puede actuar. No, señor, yo solamente voy a explicar el asunto en forma general, muy por arriba, sobre cuál es la opinión de la Torá en general sobre estos asuntos, y después, cada caso particular se debe consultar a un rabino competente que se dedique específicamente a estos asuntos y que sea experto en estos asuntos para que él pueda dar una decisión final sobre qué es lo que debe ser hecho. Dicha la introducción, la pregunta es, ¿qué dice el judaísmo sobre el aborto? ¿Cómo ve el judaísmo el aborto? ¿Qué hacemos con estas cuestiones? Etcétera. Para entender la cuestión, hay un versículo en la Torá, al comienzo de la Torá, después del diluvio, Noach con su familia bajan del arca, etc. Y Dios da una serie de instrucciones. Entre las instrucciones que da está la prohibición de asesinato. De hecho, es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach, la prohibición de asesinar. La forma en que está dicha esta prohibición da para interpretar diferentes cuestiones. La Torá dice, Shoifech dam ha'adam ba'adam dam yishafech. Traducción literal, una persona que derrama la sangre del hombre, traducción literal, en el hombre su sangre será derramada. La explicación sencilla es, una persona que asesina y hay testigos de que esa persona asesinó, pues entonces la pena es una pena capital. Bien. Pero sin embargo, si somos precisos con las palabras, Shefer Dama Adam, una persona que derrama la sangre del hombre, Ba Adam. La expresión Ba Adam se puede entender dentro del hombre, su sangre será derramada. Es decir, preguntan nuestros sabios en el Talmud, ¿qué es un hombre dentro de un hombre? Pues esto se refiere a un feto. Hay una prohibición concreta, Damo y Shofech, su sangre será derramada, significa no pena capital concreta en este mundo, o sea, de un juzgado terrenal, sino pena capital espiritual. Dios se ocupará de esa persona, de que no continúe con su vida, etc. Pero el punto es, nosotros no hacemos nada en concreto como seres humanos. El punto es que existe sangre de un hombre dentro de otro hombre y es un feto. Quiere decir, está prohibido destruir un feto. No tiene pena capital terrenal, como ya expliqué, pero el punto es que está prohibido igual. Esta es la base a partir de la cual entendemos que el concepto del aborto está prohibido. Ahora bien, hay otro versículo en otro lugar, más adelante en la Torá, cuando la Torá está dando una serie de leyes concretas de comportamiento entre el hombre y el prójimo, y la Torá está hablando de 2 personas que están peleándose entre ellos, y golpearon en la pelea, para acá, para allá, puñetazos, etc., golpearon a una mujer embarazada. Y esta mujer embarazada perdió los fetos, perdió el feto que tenía en su interior. No murió ella, porque ahí es otra cuestión, pero perdió el embarazo. La gran pregunta es si aquellas personas que hicieron un daño en esta mujer embarazada, estaban peleándose, etc., hay que tener pena de muerte o no, porque perdieron un feto, hicieron perder un feto, un embarazo. Entonces la Torá dice que no, de ninguna manera, la persona tiene que pagar el daño que generó, o sea, el valor que esos fetos podrían tener en términos de que esta persona, mujer, podía ser vendida como esclava en un mercado de esclavos. No quiere decir que ella era una esclava, significa que solamente tasamos, por así decir, cuánto esta persona valía embarazada, cuánto esta persona vale sin embarazo, es la diferencia en lo que paga la persona que infligió el daño. Vemos de acá. Entonces, aparentemente es una contradicción a lo que dijimos anteriormente. Una de las soluciones es que en el caso anterior está hablando a propósito, sacar el feto. En este caso fue un accidente, entonces por eso solamente hay un pago económico. Otra de las opiniones dice que en realidad no sabemos si en el segundo caso el feto iba a ser viable o no, realmente iba a nacer o no, por eso no podemos aplicar una pena de muerte a una persona que mató a alguien que no sabemos si iba a vivir o no, etc. Pero de aquí vemos que hay otra actitud, por así decir. Ahora bien,
Dicho esto, el aborto está prohibido, ir y hacer un aborto está prohibido. Dicho esto, ¿cuál es la razón por la cual está prohibida? ¿Cuál es el problema realmente? ¿Y por qué no tiene un castigo concreto en este mundo terrenal? Un juzgado terrenal no puede castigar a la persona que hace aborto, con pena de muerte, con alguna otra pena, etc. Porque una de las opiniones está prohibido hacer un daño al cuerpo, que esta prohibición a su vez se ramifica en otras cuestiones. Pero está prohibido hacer un daño al cuerpo. El feto está visto en la halajá, en la ley, como una parte del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, sacar el feto es como hacer daño al cuerpo de la mujer. Otra de las opiniones dicen que se llama Hatzi Shiur. Hatzi Shiur quiere decir, Shiur es una medida. Cada mitzvah tiene una medida específica. Cuánta matzah hay que comer en Pesach. Cuánto es la prohibición de comer tal o cual comida prohibida. Una medida determinada de cantidad de comida, por ejemplo. En este caso, ¿cuál sería la medida de matar a una persona? Cuando es una persona concreta, que la conocemos, Dios libre y guarde, la matan, pues la persona hizo asesinato. Cumplió, por así decir, transgredió, mejor dicho, la mitzvah de no asesinar. Pero acá no hay una persona viva, es un Hatzi Shiur, es la medida, la mitad de una persona, por así decir. Y a pesar de que está prohibido igualmente, no tiene pena de muerte. Y una tercera opinión dice que en la práctica un feto es una vida en potencial, a futuro. La vida concreta empieza cuando el feto sale del vientre de su madre. Entonces, al ser una cosa a futuro, no podemos castigar a la persona con pena de muerte por haber destruido algo en potencial, porque ni siquiera sabemos si ese potencial va realmente a realizarse, valga la redundancia. Ahora bien, estas son las tres opiniones que hay entre nuestros sabios de por qué está prohibido hacer un aborto. Como dije anteriormente, la vida en concreto para el judaísmo empieza, concreto quiere decir una vida real, que está prohibido asesinarlo y tiene castigo de pena de muerte quien asesina. La vida en concreto empieza a partir de que el feto sale de la panza de la madre. Antes de que el feto salga de la panza de la madre, sí, la madre corre peligro, su vida, porque tiene este feto, o por una cuestión médica, o incluso hay opiniones que dicen que por una cuestión psicológica, emocional, si la madre corre peligro, como dije antes, hay que consultar a un rabino, cada caso es diferente, con médicos, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, se lo observa al feto como quien está persiguiendo a otra persona para matarla. En este caso, el feto estaría persiguiendo a su madre para matarla, como la madre es una vida concreta que ya la conocemos, y el feto es una vida en potencial, pues dadas las circunstancias y consultados los rabinos y los médicos adecuados, expertos, etcétera, etcétera, dadas las circunstancias, si la vida de la madre corre peligro, se puede sacar ese feto, se puede hacer un aborto. Pero de vuelta hay que consultar cada caso en particular. Incluso, por ejemplo, en un caso de violación, Dios libre y guarde, hay opiniones que dicen que en las primeras 72 horas después de la relación propiamente dicha, se puede prevenir la fecundación con pastillas, etcétera, o algún otro método, que debe ser consultado de vuelta, etcétera. Lo repito tantas veces para que nadie se confunda. No estoy dando leyes, sino que estoy diciendo en general cómo funciona. Hay opiniones que dicen que tras una violación en las primeras 72 horas se puede prevenir el embarazo. Y hay opiniones que incluso van hasta los primeros 40 días. En un caso de violación, en un caso de daño, etcétera, se puede prevenir el embarazo. Esto es en general el concepto del aborto. Y para entenderlo más en general todavía, la idea es la siguiente. El judaísmo siempre se juega por la vida. El judaísmo siempre prioriza la vida. En algunos casos va a ser priorizar la vida de la madre, porque el feto le está causando un daño, la muerte, etc. Y en algunos casos va a ser priorizar la vida del feto. Por eso el aborto está prohibido. Pero el punto es que el judaísmo siempre prioriza la vida. Que no tengamos que saber de estos asuntos, que cada persona pueda realmente llevar adelante con alegría, con fuerza, con ganas, su embarazo, porque quiso estar embarazada, etc. Y simplemente para terminar, una de las opiniones, dice en el Talmud, una de las formas en que Moshiach puede venir, es que todas las almas que están en una especie de almacén que se llama Guf, cuerpo, bajen a este mundo, nazcan y traigamos a Mashiach. Entonces, que cada uno de nosotros
podamos tener los hijos que corresponden, como dice la Toira, Pru Urbu, hay que hacer frutos y multiplicarse para que en la práctica podamos tener a Mashiach pronto en nuestros días.